Compañeros, ¿cómo están? Este va a ser nuestro primer video, ¿ya? Donde vamos a recordar un poquito ya de lo que habíamos estado viendo. En este primer video lo que vamos a hacer es recordar a manejar las tablas, ya las tablas del texto guía, que nos van a servir de mucho para resolver los diferentes ejercicios, ¿ya? Miren, aquí he graficado lo que está en nuestras tablas, ¿no es cierto? Una de las tablas más importantes, por ejemplo, ¿no es cierto? La tabla A4, ¿ya? Donde tiene este esquema, ¿no es cierto? En la primera columna nosotros tenemos lo que es temperatura, ¿no es cierto? En grados centígrados. La segunda columna, presión, ¿no es cierto? Las unidades en kilopascales. La tercera columna, un volumen específico, ¿ya? Las unidades metros cúbicos sobre kilogramo. Seguidamente de energía interna, las unidades kilojoule sobre kilogramo, entalpía, ¿no es cierto? Kilojoule sobre kilogramo y la entropía, kilojoule sobre kilogramo por grado Kelvin, ¿no es cierto? Estas tablas nos van a ayudar mucho para resolver varios ejercicios, ¿no es cierto? Donde podemos calcular nosotros la temperatura o ya sea bien la presión directamente, ¿ya? Por ejemplo, nosotros nos dan un dato de temperatura cualquiera, ¿no es cierto? Buscamos en las tablas ese dato de entrada, ¿no es cierto? Y podemos calcular o sacar de tablas directamente lo que es la presión, ¿no es cierto? Ahora, para calcular el volumen específico, la energía interna, entalpía o entropía, tenemos que recurrir a algunas fórmulas de termodinámica, ¿no es cierto? Pero eso ya lo vamos a ver cuando resolvamos algunos ejercicios. ¿Ya? Ahora, el volumen específico, si ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto? Está dividido en dos columnas. Una, la que es líquido y vapor, ¿no es cierto? El volumen específico, en su forma líquida, ¿no es cierto? Se simboliza con la letra B sub F. En vapor, B sub G, ¿no es cierto? La energía interna, de la misma forma, tiene, ¿no es cierto?, en su forma líquida y en su forma de vapor. Pero a la energía interna ya aparece una nueva columna, ¿no es cierto? Una columna central, donde nos indica, ¿no es cierto?, que está en su forma evaporizada. Esto significa que está en su punto crítico, ¿no es cierto?, donde está a punto de pasar de la forma líquida a la forma de vapor, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en entalpía. Tenemos lo que son las tres columnas, ¿no es cierto? Líquido en su punto crítico y lo que es vapor. Entalpía se representa con la letra H, ¿no es cierto? Ahora, entalpía en su forma líquida es H sub F y en su forma de vapor H sub G, ¿ya? Esto hay que diferenciar siempre un poquito, ¿no es cierto? Dónde usar la sub F y la sub G. La sub F siempre se va a usar en esta zona, ¿no es cierto? En la zona líquida. Y la sub G en la zona de vapor. Miren, la última columna es de entropía. Sabemos que su símbolo, ¿no es cierto?, es la letra S. Para su forma líquida está con una sub F, ¿no es cierto? Y en su forma de vapor, S sub G. Y para su punto crítico o su forma evaporada, ¿no es cierto?, está lo que es S sub F por G, ¿no es cierto? O sea, la combinación de líquido y vapor. Miren, ahora lo que vamos a hacer es recordar también lo que ya habíamos visto, es la gráfica, ¿no es cierto?, de un ciclo de refrigeración. La gráfica en el texto guía, si no me equivoco, está como presión, entalpía o entropía, ¿no es cierto? Pero para graficar, ¿no es cierto?, en las ejes de las Y o la eje de las ordenadas, lo que tenemos que poner es las variables de temperatura o presión, ¿no es cierto? Ahora, en la eje de las X, ¿ya?, en la eje de las abscisas o coordenadas, están los volúmenes, ¿no es cierto?, lo que son las entalpías o entropías, ¿ya? Esto para graficar hay que tomar muy en cuenta qué parámetros van en las ejes de las Y o qué parámetros van en la eje de las X, ¿no es cierto? Ahora, aquí está nuestra famosa campana de Gauss, ¿no es cierto?, lo que representa un ciclo de refrigeración también. Como les había dicho, miren, el punto crítico es donde la sustancia, ¿no es cierto?, está a punto de pasar de la forma líquida a vapor, ¿no es cierto? O sea, ese es el punto crítico, ¿no es cierto? Les había mencionado también
que en la gráfica, ¿no es cierto?, se divide en dos partes. Una parte izquierda donde se va a encontrar la sustancia todavía en su forma líquida, y aquí está, ¿no es cierto?, lo que es el volumen específico líquido, la energía interna en su forma líquida, ¿no es cierto?, la entalpía y la entropía. De la misma forma, ¿no es cierto?, aquí en el lado derecho, lo que es todo en su forma de vapor, ¿no es cierto?, lo que es el volumen específico en su forma de vapor, lo que es la energía en su forma todavía de vapor, ¿no es cierto?, lo que es la entalpía y lo que es la entropía. Estas tablas, ¿no es cierto?, nos sirven para sacar datos directamente, ¿ya? Si encontramos nosotros, digamos, por ejemplo, nos dan una temperatura de 500, buscamos en nuestra tabla 500, la presión tantos, listo, es directamente, pero si en caso no encontramos, ¿no es cierto?, algún dato que esté en intermedio, ¿no es cierto?, de la temperatura, o la presión que nos den de datos de entrada, no encontramos en nuestras tablas, lo que tenemos que hacer es interpolar, ¿ya? La interpolación, les voy a explicar ya de dónde viene y cuál es la fórmula para interpolar en un siguiente video.